institucionalidad en el país está corroída. Los poderes que socavan al poder trabajan para sí, atropellando el deber ser de un Estado. Y cada vez que la ciudadanía vuelve a las urnas lo hace con esperanza, pero luego todo entra en el círculo vicioso del canibalismo político de intereses particulares. Lenin. Alejandra, ¿y cómo el país terminó en esta fosa? ¿Y cómo es que se sale de ella? Lolo Echeverría, periodista y analista político, gracias por atender a nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, Lenin. Un saludo también para la audiencia de Ecoavisa. La credibilidad de las instituciones, que son el pilar de un sistema democrático, hoy está en los suelos. Y antes tampoco es que haya estado muy alta. El sistema está quebrado, Lolo. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Bueno, el origen está en la crisis de los partidos políticos que restan confianza al electorado y que son los que eligen los candidatos. Estos candidatos van por todas las instituciones afectando la institucionalidad. En esas condiciones no hay una organización adecuada, no cumplen sus objetivos, no respetan sus límites y en consecuencia la crisis ya no solamente es para los partidos políticos, sino también para la democracia. Eso es lo que estamos viviendo. En la ciudadanía, los electores sienten que viven en el caos, Lenin. La justicia está destruida en el país. La Corte Nacional se enfrenta al Consejo de la Judicatura. La Fiscalía está en guerra con todos. Y resulta que hay tantos tribunales que están en contra de los intereses de la ciudadanía. Lolo, ¿qué es lo que hay detrás de este canibalismo? Lo que hay es una crisis de representatividad que es común a todas las democracias. Más o menos todas tienen un cierto grado de dificultades en representar adecuadamente al elector. Pero en el Ecuador esta enfermedad de la democracia está en estado grave. No representan a los intereses de los ciudadanos, representan sus propios intereses, ni siquiera representan los intereses de su partido. Por eso es que una vez elegidos abandonan el partido o constituyen un bloque llamado de independientes, que son los menos independientes de los representantes de los ciudadanos. Si no representan los intereses de los ciudadanos, al ciudadano no le interesa, no tiene ningún nexo con los elegidos. Y por eso se da esta paradoja de que, habiendo elegido nosotros, después proclamamos que no nos representan. Lolo, no hay canibalismo sin hambre. Y hoy esta luce desesperadamente exacerbada. De la crisis institucional, tú has dicho que una buena parte le corresponde a la clase política, pero ¿de qué tamaño es la culpa de quien los elige, de quien los reelige, de quien constantemente va y les regala el voto, independientemente de que pongan a un payaso en la papeleta o un cono? Bueno, sí tiene un cierto grado de culpa el elector, pero no totalmente, porque no tiene opciones. Si los partidos políticos son los que ponen los candidatos y los partidos políticos no los ponen para defender los intereses del país, sino para defender sus intereses, el ciudadano entonces no tiene ninguna conexión con el elegido. No hay militancia política en los partidos políticos y no hay ninguna devoción por la política en el electorado. Es decir, la crisis de representatividad es muy grave porque viene profundizándose. Cuando no hay esa conexión con el representante, los ciudadanos entonces se desconectan de la política. Ese es el fenómeno que estamos viviendo. Los ciudadanos no creen en la política y no quieren militar en la política. Hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral que tumba una elección. ¿Esto significa algo más que el haber evidenciado que los poderes reales están otra vez actuando a favor de ellos y no de la ciudadanía?
Bueno, ese Consejo Nacional Electoral no representa absolutamente nada. Ni siquiera respeta sus propias atribuciones y sus propias limitaciones, que es el fundamento de la democracia. La democracia es un sistema de limitación de poderes. Pero este Consejo Electoral ha cometido muchos errores, pero enormes. Ellos mismos se denunciaron cuando el vicepresidente actual del Consejo estableció que había manipulación de papeletas en los mismos locales del Consejo Electoral. A partir de ese momento, ¿qué confianza podía merecer un Consejo Electoral? Ninguna. Y lo que ha hecho es cada vez peores decisiones más aventadas, más audaces, hasta llegar al punto de eliminar ilegalmente una elección y pretender repetir ilegalmente, porque en la segunda vuelta electoral es para elegir a los ganadores de la primera vuelta en la carrera por la presidencia, no para elegir legisladores o asambleístas. Estamos hablando de institucionalidad, o mejor dicho, de la desinstitucionalización del país, de este desprestigio generalizado. Y allí cabe esperar que en la próxima asamblea siga ocurriendo ese ejercicio de doblegar al gobierno, de extorsionarlo, de quebrarlo. Bueno, sería una ingenuidad creer que va a cambiar Lenin, porque los mismos partidos eligen a los candidatos a la asamblea, van también en buen número, en un gran porcentaje, las mismas figuras. Van con los mismos propósitos, en las mismas condiciones. Entonces es ingenuo creer que van a cambiar. Habrá un equilibrio parecido al de la asamblea anterior y por eso habrá una lucha interna despiadada. Y en este caso, en esta asamblea que vamos a tener, habrá un problema adicional, y es que casi de inmediato se entregarán a la campaña electoral por el 2025, que es la desventaja de un periodo tan corto, Lenin. ¿Y cuál es el espacio de acción que tendrá entonces el próximo presidente? ¿Con qué país se va a encontrar? ¿Con una institucionalidad en ruinas? Y de allí, ¿cómo se sale? Bueno, vamos a tener, claro, muchos problemas porque el Ejecutivo tiene poderes, es evidente, se trata de un régimen presidencialista y en realidad criticábamos que había exceso de poderes en favor del presidente. Pero a pesar de eso, necesita de la Asamblea y necesita que funcionen las otras instituciones, que funcione la justicia, que funcionen los tribunales y consejos. Si no funcionan, el presidente no es un mago para corregir todos esos errores. El Consejo de Participación Ciudadana nos va a entregar seguramente otro contralor 100%, es decir, calificado sobre 100 con 100 puntos. Y en esas condiciones, claro, no podemos esperar que venga a hacer justicia, que venga a hacer las cuentas, que venga a defender los intereses de los ciudadanos. Por ello, Lolo, ¿qué salidas reales existen en un país que carece de construcciones colectivas, que no tiene una noción de nación, si lo único que tenemos es un Estado que se mueve en la dirección que marcan los intereses de quienes detentan realmente el poder por intermedio de quienes le son funcionales? Dabas un ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hay varias vías para remediar esta situación. ¿Cuáles? La primera, que hemos señalado muchas personas que trabajamos en eso, es la recuperación de los partidos políticos, que lo hacemos sin tener ningún interés, ninguna afiliación, ningún propósito que sea diferente al de buscar que los partidos se recuperen, porque no hay democracia sin partidos políticos. Hay que hacer algunas reformas, pero esto también tiene que comenzar por los propios partidos que sientan la crisis y que tengan la intención de remediar esa crisis.
Bueno, la otra vía es que las instituciones empiecen a funcionar presionados por una ciudadanía, pero para eso se necesita una educación política a la ciudadanía. Hace tiempos que perdimos nosotros esta necesidad de educarnos en política. Edgar Morin decía, cuando escribió los 7 saberes para la educación del futuro, que uno de esos 7 saberes fundamentales es la educación para la democracia. Cuando se empiece a practicar democracia en la ciudadanía, en los grupos pequeños, en las organizaciones ciudadanas, se transmitirá también a la política. Y finalmente, que venga un presidente, por ejemplo, que por encima de estas limitaciones trate de poner un orden y le saque al país de esa sensación de vivir en el caos. El problema es que vivimos en una democracia en donde se sigue pensando que la democracia se fundamenta solo en ganar elecciones y que el triunfo es patente de corso, sin tomar en cuenta que el verdadero pilar de las democracias es el respeto a una serie de principios que le son comunes a la sociedad toda. Mientras se siga pensando de esta manera y actuando en función de ese criterio, ¿qué destino tiene la sociedad ecuatoriana? Bueno, solo iremos para peor. Eso está claro, por eso es urgente, necesario que todos tengamos conciencia de la crisis, los ciudadanos, pero especialmente las élites. Porque si los partidos políticos han fracasado, ¿a quién podemos apelar? A las élites. Las élites son la academia, los gremios, los sindicatos, toda forma de organización social. Inclusive, si es que la crisis se profundiza, habrá necesidad de quitarles a los partidos políticos el monopolio de designar candidatos y entregarles a las organizaciones sociales. Tal vez ese temor obligue a los partidos a repensar su situación y buscar remedios. Pero eso va a tomar su tiempo, eso debe responder a un proceso que incluye pues, el cambio de actitud y el cambio de mirada hacia la sociedad, precisamente por parte de las élites y de quienes hoy detentan el poder. Pero en este momento, Lolo, ¿en dónde puede encontrar la sociedad algún resquicio de esperanza cuando la poca institucionalidad que quedaba se desbarata? Bueno, todavía quedan algunos, digamos, clavos ardientes a los que uno puede aferrarse. Por ejemplo, la ciudadanía ha dado muestras inverosímiles de confianza en que es posible una solución de tolerancia a los políticos. Es una sociedad pacífica, a pesar de los acosos, de la violencia, del fracaso de la política, de la crisis económica. A pesar de todo eso, el país sigue siendo pacífico y sigue esperando una salida. Ahí tenemos nosotros un capital fantástico para una democracia. De manera que esto permite pensar que con una educación política es posible que la ciudadanía obligue a los partidos y a las organizaciones a cumplir el marco de la democracia, que no consiste en otra cosa, sino cumplir sus responsabilidades y aceptar las limitaciones que tienen. Lolo Echeverría, periodista, analista político, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Lenin, un buen día.